Bueno, ya estamos de vuelta del mini recreo, ¿no? Arregló su matecito allí, arregló su café, para continuar esta segunda hora de pedagógica de 45 minutos. Que esta sería ya como la clase número 6. Y vamos a seguir. Hoy día es, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles, jueves? Hoy día es miércoles. Miércoles. Con esto de la cuarentena andamos medio desconectados. Así que nos quedan miércoles, jueves, viernes y sábado. 3 días más, donde vamos a tener un avance extraordinario. Esto recién comienza porque estamos poniendo los fundamentos. Imagínate, si este es el fundamento, ¿cómo será el edificio, no? Así que quiero que se mantengan con una santa expectación. Ustedes no lo tienen en su lección, pero anótenlo allí. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6, que tiene relación con lo mismo que estamos hablando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Efesios es la explicación del libro de Josué, la conquista de la tierra, entrar en las inescrutables riquezas de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pretérito, ya nos bendijo, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él. Fuera de Él no hay ningún tipo de escogimiento. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Esta palabrita predestinación requeriría una clase entera para explicarlo, para ser adoptados, de lo que estamos hablando acá, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que fuimos adoptados en Él, predestinados para la filiación y para la adopción. Adopción, filiación, que no es lo mismo, son dos partes de la misma verdad. Fuimos adoptados para ser hechos hijos, adoptados para ser hijos. Entonces quiero exponer estos dos términos bíblicos acá. La filiación, el ser hechos hijos, y la adopción, de ser llevado a la mayoría de edad. Gálatas capítulo 4, verso 6. Estas son las glorias del nuevo pacto. En el antiguo pacto no habían hijos engendrados, habían hijos de la ley, ¿no? Era gente que Dios había escogido, un pueblo al cual Dios llama mi hijo. Pero era una etapa en la que Jesús vino, porque Él dijo, yo no he venido al mundo, sino he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel tenía que ser llevado también a esta experiencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo lo sé? Y el diálogo que tuvo aquella noche Jesús con Nicodemo. Nicodemo vino en representación. Recuerda que Nicodemo, cuando apareció en la noche donde Jesús estaba, dijo, sabemos, plural, sabemos que has venido de Dios como maestro. Por cierto, se quedó corto, pero ese sabemos significa que Nicodemo venía saliendo de la reunión del Sanedrín y lo enviaron, lo asignaron para que él fuera a hablar con Jesús. Por eso habla por el grupo, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le raya la cancha de inmediato. Dice, si no naces
del agua y del espíritu? Al principal de los judíos, al cerebrito, a la figura emblemática de la religión de Israel. Él era un principal, un referente. Si este referente, porque Jesús le dice a Nicodemo, si yo te hablo cosas terrenales y tú no las entiendes, porque el diálogo de Jesús con Nicodemo fue acerca de este nacimiento, nacer del Padre. ¿Cómo Israel tenía a un líder que no tenía ni idea de estas cosas? Ese era el estado paupérrimo del judaísmo en aquellos días. De hecho, Cristo vino y lo mataron. Nunca se enteraron que él era el cumplimiento de toda la escritura. Entonces, ¿cómo es el diálogo de Jesús? ¿Viste que Jesús dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo? Nicodemo era de abajo. Y un diálogo entre alguien que es de arriba, como dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, reenfocando nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces, Jesús es de arriba, Nicodemo es de abajo, y este es un diálogo de sordos, ¿no? Porque el de abajo no entiende las cosas del Espíritu. Perdónenme, algunos si se ofenden, yo digo en inglés, I'm sorry for you, lo siento por ti, pero eso está en la Escritura. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Es más, las cosas del Espíritu al hombre natural le parecen chifladuras, locuras, porque se han de discernir espiritualmente. La gente que perseguía a Pablo siempre pensó que Pablo era un loco de mente, que necesitaba tratamiento psicológico. Y es lo mismo que piensa la gente de nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo que me contó en algún momento Carlos Jiménez, un tremendo hombre de Dios, un general de Colombia que hacía campañas multitudinarias. En Colombia lo siguen amando, aunque el Señor ya lo recogió a su presencia. Y yo tuve el honor de ser su amigo. Siempre él, con su buen sentido del humor, siempre me tenía algún chiste nuevo. Carlitos Jiménez, ya nos encontraremos. Y él me contó de un hombre que llegó a su iglesia porque lo habían dado de baja de la policía. Entonces llegó muy frustrado porque tenía problemas de violencia, de problemas psicológicos, y la policía lo dio de baja. Y llegó allí, y Carlos era un hombre de nuevo pacto. Entonces comenzó a ser ministrado, sanado, comenzó a ser improntado por la revelación del nuevo pacto. Y después de un año estaba completamente recuperado. Entonces le dijo, pastor, ¿qué opina usted? Yo quiero reintegrarme a la policía. Entonces el pastor le dijo, vaya, como dicen los mexicanos, hágale, aviéntese. Y se fue a reintegrar a la policía. ¿Y qué hizo la policía? Lo mandó al psiquiatra, primero para hacerle un examen. Así que entró, el psiquiatra le dijo, adelante señor, tome asiento, ¿cómo le va? Bien, doctor. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted? El mejor tiempo de mi vida. Y el psiquiatra ni siquiera lo miraba, ¿no? Sino anotaba. Le dice, cuénteme algo de su vida. Y él le dice, doctor, ¿usted me ve aquí a mí sentado frente a usted? Por supuesto. Yo no estoy aquí. Yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. El doctor anotaba. Después le dijo, doctor, ¿usted me ve vivo a mí? Así como que yo estoy vivo. Sí, yo ya no estoy vivo. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo en lugares celestiales, juntamente con Él, ¿no? He sido sepultado con Él. El doctor anotaba. Imagínate un psiquiatra y el reporte que mandó el psiquiatra a la policía está peor que antes. Cuando Carlos me contaba eso, qué manera de reírnos. ¿Por qué? Porque es cierto para nosotros, si este hermano habla con nosotros, este lenguaje, le entendemos y nos gozamos.
Pero el hombre natural no entiende ni palote. Por eso son dos universos aparte, son dos mundos. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Estamos viendo acá dos palabras gravitacional. Anote esta palabra, gravitacional. Dos palabras gravitacionales. Filiación y manifestación. Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, hijos engendrados, teniendo la genética de quien nos engendró. Y quiero corroborar nuevamente esto, aunque nos demoremos un poco acá, pero no hay problema. El libro de Hebreos, capítulo 2, por ahí, dice, el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, nosotros. Otra vez, el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros. De uno son todos. O sea, somos hijos del mismo Padre. La palabra hermano significa del mismo vientre, del mismo Padre. De uno son todos. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todo el libro de Hebreo insiste en esto, para llevar muchos hijos a la gloria, para ser el primogénito entre muchos hermanos. O sea, yo tengo 10 hermanos, nosotros somos 11 hermanos y nos parecemos. Si tú tienes una mascota en tu casa, un perro, un gato, hoy día las mascotas cada vez son más raras, tú tienes una mascota, tú no puedes decir que es tu hermano. Yo siempre recuerdo una vez que fui a la casa de un pastor, que no voy a nombrar, y tenía un perro, y yo llegué a verlo, y le dice al perro, saluda al apóstol. Y yo me sentí ofendido, realmente, porque o me rebajó al nivel del perro, y yo tenía que saludar al perro así, ¡guau, guau! O el perro tenía que hablar mi idioma. ¿Cómo está, apóstol? Ninguna de las dos cosas es posible. O sea, tú puedes hablarle a un perro en términos humanos. Hay gente que le habla al perro como que fuera un ser humano. Pero no es tu hermano. Tu hermano es el que salió de los mismos espermas. Estoy exagerando esto, yo lo sé. Permítanme esta licencia, pero necesitamos establecer, improntar qué significa ser hijo y qué significa ser hermano de Cristo, tener la misma naturaleza del primogénito. ¿Y por qué Él no se avergüenza de llamarnos hermanos? No tiene vergüenza porque somos igual a Él. Y por eso Pablo dice también, y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando lleguemos a la gloria, cosas tan sublimes que todavía no podemos explicar, dice, wow, yo soy igual a Él. Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Son cosas extraordinarias. Nosotros tenemos que salir de los rudimentos santos de Dios, tenemos que salir de la leche, todo eso es muy importante. Tú no puedes salir del vientre de tu madre y empezar a ejercer de ingeniero. Hay un proceso, yo lo entiendo. Pero regresemos al tema de Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos y se supone que estaba entrenado en toda la teología hebrea, que se sabía la Torá de memoria, que había leído a todos los profetas, que él era maestro. Jesús le dice, eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Porque lo primero que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Punto. Esto define todo. O sea, ¿cómo entramos al mundo nosotros? Por nacimiento. Nacimiento es todo. ¿Cómo entramos al mundo nosotros, a este mundo? ¿Y por qué tenemos una vida compatible con este mundo? Por nacimiento. Nosotros ya somos muy grandes para creer que
nos trajo un marciano en un platillo volador o nos trajo la cigüeña, ¿no? Nosotros, un día mi mamá y mi papá hicieron el amor, tuvieron una noche inflamable. 9 meses después nací yo. Yo estuve en el vientre de mi madre 9 meses. Nací y tengo la vida que ellos me otorgaron. Ellos fueron obreros de la naturaleza divina, cooperaron para que yo venga. Y estoy aquí, tengo vida humana. ¿Por qué entré aquí por nacimiento? Del mismo modo, nadie puede entrar al reino, señores, si no nace y porta la vida del reino. Al reino no se entra por esforzarse ni por leer la Biblia. Al reino se entra por nacimiento. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. Tienes que ser engendrado por papá y nacer en el reino. Y una vez que has nacido en el reino y tienes la vida de Dios, ya estás en el reino. Y cuando estás en el reino, estás ausente del cosmos, del mundo. Nosotros tenemos una vida de reino. Estoy ausente acá, pero presente acá. Por eso para Pablo era una inconsecuencia el vivir bajo los rudimentos del mundo. Este es todo un tema, amados. Aquí vamos a tener que estos días ir zanjando esta discusión. ¿Por qué? Pablo dice, si tú y yo vivimos en el reino y tenemos vida de reino, si tú y yo vivimos acá, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Os sometéis a preceptos, tales como no toquen, no miren, no gusten, cosas que se destruyen con el uso. Si hemos muerto, ¿cómo es posible? Dice que ya que hemos muerto a los rudimentos del mundo, todavía como si viviéramos en el mundo, en el sistema perverso del cosmos, os sometéis a preceptos. O sea, el sistema no puede dictar tu agenda. Nosotros no somos de aquí. Igual que el hermano de Houston. No somos de aquí. Nosotros estamos aquí. Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Porque si fueran del mundo, el mundo los aplaudiría. El mundo nos invitaría a nosotros a los programas de televisión y nos darían los horarios estelares para hablar de Cristo. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo se gozaría con nosotros. Pero nosotros no somos del mundo, pero somos la luz del mundo. Somos la solución del mundo. Es como que Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, pero no los quites del mundo, sino que guárdalos del mundo, del mal, porque ellos son la luz del mundo. Entonces Nicodemo sale con la pregunta. Si yo hubiera estado ahí, con la revelación que tenemos ahora, yo sinceramente me voy al patio. Me da vergüenza ajena, ¿no? ¿Cómo un hombre, siendo viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Medita un poco eso. O se estaba pasando de listo, o quería arrinconar a Jesús, o estaba insultando la inteligencia, la sabiduría de Jesús. Pero no se puede hacer eso con él, con el Rey de Reyes. ¿Cómo un hombre, siendo viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estamos hablando de la filiación, porque la filiación es la base para la huiostesia, para que tú seas llevado a la mayoría de edad. Y por cuanto sois hijos, ya lo eres. Dios envió a vosotros el Espíritu, el cual clama Abba Padre. O sea, el ser hijo engendrado te pone en la posición de recibir el Espíritu de su Hijo. Te lo leo textualmente. Y por cuanto sois hijos, estoy en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El mismo Espíritu del Hijo. Algunas veces se llama el Espíritu del Hijo o el Espíritu, que es el Hijo. No tratemos de entender la Trinidad, porque acá Pablo también dice,
Y porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Él está dentro de nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, acá el punto de la filiación, de ser hechos hijos, para ser llevados a la adopción, es algo extraordinario. Este sería como el proceso inevitable del nuevo pacto. Y por cuanto sois hijos, un suceso. Él te dio el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, un proceso, suceso y proceso. Nosotros vivimos ya un suceso, hemos nacido del agua y del Espíritu. Ahora estamos en el proceso, el Espíritu de adopción que nos va llevando a la madurez. O sea, ya es tiempo, Pablo dice, después de tanto tiempo, todavía sois niños. Entonces, fíjate cómo una cosa nos lleva a la otra. Y Nicodemo sale con la pregunta de cómo yo, siendo viejo, puedo volver nuevamente al vientre de mi madre. Es como me voy a tomar la pastilla de chiquitolina, la que se tomaba el Chavo, y me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre y nacer. Me parece oír a Jesús diciéndole, Nicodemo, te puedes meter 10.000 veces en el vientre de tu mamá y nacer 10.000 veces de nuevo y vas a seguir siendo exactamente igual. Una vieja criatura. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Este es el punto crucial de nuestro inicio, nuestra participación en el nuevo pacto. El nuevo pacto fue inaugurado hace 2000 años, pero yo entro a él ¿cuándo? Cuando entiendo que he nacido de nuevo. El Espíritu, mi espíritu ha renacido del agua y del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento está soplando ahora, porque nunca ha dejado de soplar el neuma, el Espíritu. Y está soplando en las cabezas de muchos en estas clases. Yo tengo la esperanza y también la certeza de que en estos días se van a abrir unas ventanas y mucha gente va a ser liberada de muchos puntos, de muchos rollos. Van a ser libres. Dios es real, créanme. Dios es bueno. Y creo que todos estamos estos días teniendo un avance tan extraordinario en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora, en su lección dice, y por cuanto sois hijos por engendramiento, hijo por engendramiento, como dijimos, entramos al reino por nacimiento, no por saltarnos los protocolos y las aduanas, no, entramos por nacimiento. Nadie puede entrar a este mundo de otra forma, solo naciendo. Nadie puede entrar al reino si no nace del agua y del Espíritu. Y por cuanto sois hijos, por engendramiento y nacimiento, esto es filiación. El hecho de que somos hijos es la base que Dios tiene para enviar el Espíritu de adopción y así ser manifestados en toda autoridad. Romanos capítulo 8, verso 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De nuevo, porque el anhelo ardiente de la creación es un anhelo ardiente. Ya ese adjetivo lo pone en un grado super, es un gran anhelo de la creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es la manifestación. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es tener la autoridad de hijo.
Yo escribí algo acá, abajito, usted lo tiene en su lección. Quiero usar como ilustración la persona de Aristóteles Onassis, un hombre que comenzó a hacer su fortuna en Buenos Aires, griego, que tú sabes, Aristóteles Onassis empezó a comprar pertrechos de guerra, barcos de guerra en desuso, los reformó, empezó a transportar petróleo en esos años de los Emiratos, de los países árabes, hasta acá, y empezó a amasar una fortuna gigantesca. Él llegó a Buenos Aires con $18 y a través de los años amasó una inmensa fortuna, llegando a ser el hombre más rico del mundo. Cuando él murió, dejó toda su fortuna a su hija Cristina. Su hija murió prematuramente a los 45 años en Buenos Aires, dejando una pequeña hija de 3 años, Atina Helene Russell Onassis. 3 añitos tenía esta pequeña, la bebé más rica de todo el planeta. Ella nació el 29 de enero de 1985, la cual se convirtió en la única heredera de toda esa impresionante fortuna. Pero había un problema. La fortuna eran las islas, edificios, rascacielos en el centro de Tokio, inversiones en la bolsa, pozos petroleros, casas, o sea, era una cosa impresionante. Pero había un problema. Aunque era la dueña de todo, no podía disponer de la fortuna porque no tenía la edad suficiente que establece la ley. Ella tenía 3 años. Entonces, ella cumplió 18 años y ahora tiene 35 años. Y el gobierno de los Estados Unidos, cuando cumplió la mayoría de edad, autorizó concederle una pequeña parte, $500 millones. En esos años era mucho más que lo que es ahora. Tú sabes, yo pongo aquí en forma irónica, para caramelos, para muñecas, para gastos pequeños de niños, $500 millones. Entonces, cuando ella cumplió 21 años, tomó posesión plena de toda la herencia. ¿Cuáles son los privilegios de la adopción? Ayer hablamos de la promesa, juramento, pacto y testamento. Recuerda, ¿no? Ustedes tienen las lecciones y tienen las grabaciones. Mientras más rico es el finado, mientras más rico es el que muere, mayor es la herencia que deja. Onassis dejó una herencia incalculable. Hace poco escuché la entrevista que le hicieron a un rico. Él dijo, le preguntaron, ¿a cuánto asciende su fortuna? Le preguntaron al rico. Él dijo, eso te lo pueden decir los millonarios. Los ricos no tenemos capacidad de cuantificar nuestra fortuna. Por eso somos ricos. Los millonarios sí pueden contar sus millones. Nosotros no podemos contar la fortuna, pues somos ricos. Yo casi me caí de espalda, hermano. Tiene sentido, tiene razón. Ahora, mientras más rico el que muere, más grande es la fortuna. Cualquier persona que muera, por pobre que sea, deja algo. Recuerdo que una vez sepultamos a una mujer sola, hace muchos años, abandonada, nunca supimos de su familia. Y recuerdo que ese día que la fuimos a sepultar llovía, lo cual hizo mucho más triste el funeral. Pero ¿qué tenía? Una cocinilla, una cama. Ella vivía pobremente, abandonada. Dejó esas pequeñas cosas y la pregunta era, ¿a quién se las damos? ¿A quién se las regalamos? ¿Ve? Esa era su herencia. Lo que quiero decir es que mientras más rica es la persona que muere, mayor es la herencia. Ahora, el que murió es el dueño del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho. Y todas las cosas en Él subsisten. Es el dueño de todo, Rey de reyes y Señor de señores.
Pero ¿cómo accesamos a la herencia si somos niños? Tenemos todo, estamos sobredimensionados. Somos como un misil con ojivas nucleares, un misil para matar una hormiga. Así somos. Esa es la desproporción. Tenemos más de lo que necesitamos en nuestra efímera existencia humana. Lo tenemos todo. Dios le dijo a Abraham que él era dueño del mundo y lo hizo dueño del mundo por la fe. Pero el problema es nuestra mentalidad infantil, nuestra conducta infantil de no ser llevados a la adopción. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Es interesante escuchar hablar a los niños. Mi papá le pega al tuyo. Mi papá gana más plata que tú. Yo juego mejor al fútbol que tú. Los niños son competitivos. Terrible. Yo crié 4. Tú le pones 2 centímetros más de Coca-Cola en el vaso a tu hijo y el otro te arma un escándalo de proporciones bélicas, ¿no? Le diste por 2 centímetros más de Coca-Cola. Así son los niños. Los niños pequeños, los tecnión, los niñitos pequeños, ellos juegan al papá y a la mamá, pero nunca tienen hijos. Ellos juegan al supermercado, pero nunca hacen plata. Ellos juegan a la guerra, se visten de soldados, se pintan la cara, pero nunca matan a nadie. Todo es un juego, no producen, no son productivos, generan gastos. Y está bien, cuando un niño nace, hay un tiempo de ser niño. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y nadie se va a sentir mal, porque un niño, yo tengo una nieta que recién en el intermedio la vi comer, Alana todavía no cumple el año. Ella lo único que hace, ta, 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 y come, ¿no? Pero a la edad de ella está bien. Pero ¿qué tal si después de 5 años sigue así? Señores, en cualquier etapa de la vida en que se detenga el crecimiento, el gozo del nacimiento se transforma en consternación. O sea, un padre que ve que su hijo no crece, consulta a los médicos, agota todos los medios posibles para resolver el tema. No habla. O tiene movimientos que no son normales. No desarrolló las capacidades que normalmente un niño sano desarrolla. Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, en ese tiempo estaba bien, yo hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Todo relacionado con la etapa. Pero cuando ya fui grande, dejé lo de niño. ¿Ves? Es lo que yo les decía, el síndrome de Peter Pan. Entonces hay un tiempo de ser niño, y eso fue lo que Pablo le escribe a los hermanitos. Le dice, después de tanto tiempo debiendo de ser ya maestro, todavía soy niño, todavía necesitáis la leche. Entonces, ¿qué pasó con el espíritu de adopción? Nosotros no accesamos a las inescrutables riquezas de Cristo por el síndrome de Peter Pan, porque nos gustó el evangelio de la eterna infancia, porque no queremos graduarnos de nada, porque no queremos trabajar de nada, porque no queremos comprometernos en la iglesia local, no queremos servir, porque nos acostumbramos a ser servidos. Yo espero que toda esta pandemia que está sobre el mundo, algo bueno nos deje, porque a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas suman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, habían 3 privilegios primarios que pertenecían al joven en la cultura oriental. Recuerden que la Biblia
Fue escrita por más de 40 autores que muchos no se conocieron entre sí, de distintas clases sociales. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego, en 3 continentes, Asia, Europa y África, y trataron diversos temas trascendentes y no hay contradicción alguna entre los escritores. Significa que la Biblia definitivamente es el soplo de Dios a través de vasos humanos. Entonces había 3 privilegios primarios que pertenecían al joven en la cultura oriental. Una vez que era adoptado o colocado legalmente como hijo mayor, número 1, poder para usar el nombre del Padre. Poder para usar el nombre del Padre. 2, poder estar empoderado para usar la herencia del Padre, las inescrutables riquezas. Y 3, igualdad de derechos con su Padre, mientras permaneciera en unión con Él. Otra vez, poder para usar el nombre del Padre. Eso fue lo que Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, tú puedes usar el nombre del Padre, ¿no? Tomemos, por ejemplo, al dueño de la empresa Toyota. Toyota, el dueño, el máximo, el que la lleva, ¿no? El mero mero, el dueño. Tiene un hijo. Un hijo, siempre esa gente se casa con mujeres más jóvenes, ¿no? Pero un señor mayor tiene una esposa joven, pero tiene un hijo. El hijo tiene 7 años, 8 años. Y lo llevan a la fábrica, ese imperio Toyota, que además tiene fábricas por todo el mundo, pero lo lleva ahí, en Japón, a la central. Y entra el niño, dueño de todo, pero nadie lo toma en serio, porque es un niño de 7 años, ¿no? Él no puede legar, no puede vender, no puede hacer nada. Y él puede decir, mira, llama a un obrero y le dice, mira, en nombre de mi papá, quiero que te vayas de la fábrica. El papá lo va a llamar al lado del chico, le va a tirar las orejas, le dice, eso tú no lo puedes hacer. De eso está encargado un gerente, un equipo. Entonces hay gente que usa el nombre del Padre, pero no sucede nada. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo mismo hicieron los hijos de Seba. Hicieron, en el nombre del Dios que predica Pablo, y los demonios se tiraron encima de ellos y les rompieron las ropas y salieron maltrechos. Entonces aquí, la mayoría de edad, cuando tú eres llevado por el Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción, eres llevado a la madurez, te presentas sin mancha delante de Él, según Efesios 1, y eres llevado por la adopción al pleno conocimiento de Cristo. Entonces tú puedes decir, en el nombre que es sobre todo nombre, te mando que salga fuera y el demonio va a huir. Las enfermedades van a irse, los enfermos van a ser sanados. Entonces, ¿qué estamos manifestando? La autoridad del nombre. Nombre sobre todo nombre. El ruido que escuchan es mi esposa haciendo algunas cosas. Número 2, el poder para usar la herencia del Padre. Vamos a disponer de la herencia. Usamos el ejemplo de Onassis. Bueno, uno más grande que Onassis está aquí. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos ni idea de todo lo que es nuestro, porque son inescrutables. Solamente créalo, nada más. Toda necesidad es nada con respecto a la riqueza. La cruz misma, la cruz que fue un acto en el tiempo
porque dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero fue crucificado en el tiempo. Fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero fue crucificado en el tiempo. Y la cruz es un sobrepago. La cruz es un pago más grande que la deuda. Es como que si tú tienes un amigo que está en un problema financiero, está pasando un mal momento y debe $10,000, está desesperado porque están cayendo los acreedores, y tú eres su amigo y tú eres millonario, dice, ¿cuántos debes? Bueno, debo $10,000. Muy bien, ¿dónde está el acreedor? No, está la empresa. Muy bien, vamos para allá. Tú te enfrentas ahí al acreedor, le dices, ¿cuánto le debe mi amigo? Me debe $10,000, más los intereses serían $11,000. Muy bien, tú tienes una fortuna incalculable y tú firmas un cheque por $1,000,000 y se lo pasas al acreedor. El acreedor, cuando lo ve, abre los ojos como 2 huevos fritos. Dice, no, pero son $11,000, $1,000,000. Esto es exagerado. Pero como yo tengo una fortuna incalculable, para taparle la boca le digo, yo lo sé, está bien, con la diferencia haga lo que quiera. Déselo a una ONG, a una fundación, me da lo mismo. Pero quiero que sepa que él es mi amigo y está cubierto. La cruz, preciosa gente de Dios, es un sobrepago. La cruz pagó todos los pecados de la humanidad en 6,000 años y todo lo que se van a cometer desde el día que tú te conviertas hasta que te mueras, lo cual no es licencia para pecar, no es mi tema. No quiero que piensen, porque hay gente que está conectada a estas clases que se conectan para disentir, para no sé, la verdad es como que tienen otro espíritu que no es el que procuramos que tengas, pero los toleramos. No estoy hablando del evangelio del peca poco, estoy hablando de la magnitud del pago. La cruz pagó todo lo pasado, lo presente y lo futuro. Es un sobrepago. Si la cruz es superabundante con respecto a la gracia y al perdón, al saldar las cuentas, que estamos asegurados por el resto de la eternidad, cuánto más las cosas que no conocemos. La filiación, el ser hechos hijos, es parte de las inescrutables riquezas de Cristo. No éramos hijos. A través de un misterio que no vamos a entender nunca, hemos sido renacidos. Se canceló la vieja simiente, se canceló la vieja genealogía y hoy hemos renacido por simiente, por esperma incorruptible. Es decir, no somos solo hijos reconocidos legalmente, sino que somos hijos genéticos. Fuimos engendrados por Dios y eso nunca lo vamos a poder entender totalmente, ni tenemos que entenderlo, solo créelo y disfrútalo. Porque la fe es así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hay gente que espera entender para creer. Y el protocolo de Dios es, por la fe entendemos. Cuando tú crees, dice, si Dios lo dijo es verdad, entonces recién comienzas a entenderlo. Entonces podemos usar la herencia, podemos hacer que la creación sea alterada en sus leyes, los milagros. Nosotros estos días vamos a vivir y estamos viviendo rompimientos de las leyes financieras, de las leyes naturales, muy importante. Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí escribí brevemente una conclusión. Dice, debemos entonces dejar plena libertad al Espíritu Santo para que trabaje
en cada una de las áreas de nuestra vida y así llevaremos a la madurez para tomar plena posesión de nuestra herencia. Hemos llegado a las 11:45 horas de Chile. Hemos tenido la 6ª clase. Mañana Dios nos concede la vida. A las 10 de la mañana hora de Chile estaremos nuevamente. Pero esta noche, a las 21 horas, vamos a tener la administración de la noche. No se lo pierdan, créanme, es algo extraordinario lo que vamos a compartir. Sorpresa. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre, gracias una vez más, te honramos, Señor. Nos sentimos nadando en un océano de aguas profundas. Para muchos, las cosas que hablamos son nuevas, son cosas que no habían oído, están asombrados, y para otros es un repaso de afianzar esas verdades eternas en nuestro espíritu. Yo bendigo a toda persona, Señor, ahora, damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, antes de irme, el equipo que trabaja conmigo, porque yo soy el rostro visible, pero hay todo un equipo trabajando, me recuerda, hay una cuenta, ahí usted la tiene también en Facebook, los que sientan de parte de Dios si quieran y entienden lo que es honrar la palabra, pueden hacerlo. Estamos trabajando también para la gente del extranjero, los que quieran sembrar, y espero que nadie deje de asistir a esta clase porque no puede hacerlo. Por favor, nosotros mismos cuando escuchamos gente que nos bendice, hemos aprendido a honrar, sembrar la palabra, honrar la palabra. Y Pablo también lo dijo, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Porque si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿qué hay de más si cosechamos lo material? Este es un tiempo donde tú necesitas tener activa la cosecha. Con Dios todo termina en una cosecha. Y si esta palabra te bendice, hay una cuenta ahí en la cual tú puedes hacer tu transferencia, honrar, bendecir, y con Dios todo termina en una cosecha. Los bendigo a todos. Nos vemos mañana. Chao.